Ya estamos de vuelta en Noticias Express 10:35. La UDI finalmente confirmó que no va a suscribir la carta de compromiso que ha propuesto el gobierno con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. De todas maneras, en el Ejecutivo insisten en ese llamado a los distintos partidos políticos a suscribir esta carta que ayer ya se filtraba en un borrador que ha circulado a través de distintos medios. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos en contacto con el senador de la UDI, Iván Moreira. Gracias por el contacto, senador. Muy buenos días y muy importante aprovechar estos minutos para poder aclarar una serie de dudas y de cosas que están ocurriendo con la conmemoración de los 50 años. ¿Qué dudas, senador? ¿A qué se refiere en particular? Bueno, mire, primero decir una cosa. Aquí no hay nada que firmar, para que estemos claros. Y yo lamentaría mucho que cualquier otro partido de nuestro sector firmara algo por el gobierno. ¿Por qué, senador? ¿Por qué no hay que firmar nada? ¿Por qué no hay que llegar a acuerdos? Por una cosa muy simple. Porque el concepto de el nunca más y el respeto a los derechos humanos es algo que no se necesita firmar ya. ¿Y por qué? Porque todos los chilenos aprendimos la lección y llevamos grabado en nuestras conciencias y en nuestros corazones que no va a haber un nunca más y que hay un respeto universal por los derechos humanos. Senador, pero y si hablamos de los 50 años... Senador, pero disculpe, pero si eso está, como usted dice, grabado en los corazones de los políticos y de los partidos también a los que representan, ¿por qué no ratificarlo en un documento, aprovechando además una fecha simbólica como esta? Pero mire qué simbolismo más grande. Resulta que este simbolismo más grande cada vez más dividido. Y las personas que más arengas hacen no habían nacido el 73, comenzando con el presidente. Eso es un menosprecio al presidente Elwin, al presidente Frey, al presidente Elwin, a los gobiernos de Bachelet, hasta el mismo presidente Piñera. Entonces hoy día llegar a firmarlo a mí me parece una equivocación. O sea, y si hay algún partido de oposición que lo haga, creo que es hacerle el juego al gobierno, porque detrás de todo esto lo que hay es una estrategia gubernamental de darle luces a estos 50 años del 11 de septiembre de 1973, golpe para ellos, pronunciamiento para nosotros, pero una cosa muy clara, lo que hay acá y lo que yo denuncio acá, que esta es una estrategia gubernamental precisamente para desviar la atención y tapar la corrupción y los escándalos de corrupción que hay en el país, tratando de derivar estos temas y ocultarlos. Esa es la verdad de todo esto. Senador, Tiene que invitar al presidente. La discrepancia que tienen ustedes entonces, su rechazo en particular o el de la UDI a firmar la carta, no tiene que ver tanto con el contenido entonces, sino más bien con la forma en la que se ha desarrollado este intento, este acto, con la estrategia que ha desplegado el gobierno. Así es, porque usted sabe que pueden acusarnos que nos demoramos demasiado, pero lo hicimos como partido. Después de 20 años, el 2003, la UDI reconoció los atropellos y violaciones de los derechos humanos en Chile. Eso nosotros lo hicimos. Por lo tanto, reiterarlo a los 50 años, cuando es una cosa obvia, son sociedades distintas. Quienes vivimos el 11 de septiembre y vimos también el horror de la Unidad Popular, que no lo cuentan mucho, solamente hablan de los horrores del gobierno militar. Yo le quiero decir que a mí el gobierno militar me salvó la vida y a mi generación la completa le salvó la vida de haber sido un país satélite del comunismo, del marxismo, leninismo, que estas cosas cuando uno las dicen parecen una caricatura o una ironía, pero la razón es que estos 50 años lo hubiésemos hecho con una mirada de paz a futuro, no a última hora. Un solo ejemplo, el presidente
cuando era diputado en plena campaña, acusó al presidente Piñera de atropello a los derechos humanos y que los iba a perseguir hasta el final. Fíjese que él, a esta persona, lo invita en el avión presidencial en un viaje oficial a Paraguay y ahora lo invita a hablar de derechos humanos y de la conmemoración de los 50 años a la moneda. ¿No es esa una señal positiva, Mire, senador? Lo que está... Yo encuentro que, sabe la verdad, yo lo veo positivo para el presidente Piñera. ¿Y por qué lo veo positivo? Porque lo que ha hecho el presidente Boric es de alguna manera exculpar al presidente Piñera de todo lo que lo acusaba. Ahora, para nosotros no le creemos esta acción al presidente Boric y de este diálogo porque lo está haciendo a última hora y por una necesidad. ¿Y el presidente Piñera no fue en representación del bloque entonces? ¿No fue en representación de la oposición a conversar con el presidente Boric? No, el presidente Piñera fue en su calidad de expresidente de la República y tiene derecho el presidente Piñera a ir donde él estime conveniente y nosotros creemos que lo que está haciendo en este minuto el presidente Boric, cuando le conviene, porque está muy pragmático el presidente Boric, hace cosas en las cuales él no cree. Yo le diría que está utilizando al presidente Piñera para tratar de generar, digamos, un acuerdo. Se equivocan si hay algún partido de oposición que esté dispuesto a ir a firmar esta carta y seguirle el juego a el presidente Boric. Senador, ahora... uno podría entender en determinadas situaciones, como ocurrió, por ejemplo, en torno a la mesa de seguridad, a la mesa técnica de pensiones, a instancias legislativas o colegislativas, digamos, que hayan discrepancia y que legítimamente la oposición decida no dar piso político a iniciativas de esa naturaleza, porque es propio de, digamos, las negociaciones políticas y del rol de la oposición también en ese tipo de instancias. Pero me gustaría profundizar en el argumento que usted plantea, porque acá estamos hablando de un acto importante para la historia de Chile también, por los 50 años, es una fecha simbólica para recordar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, para recordar el golpe de Estado. En ese sentido, ¿no pierde peso el argumento de parte de la UDI o de la oposición de no querer, comillas, caer en el juego político del gobierno, cuando acá lo que se necesita precisamente quizás es mayor altura de mira respecto al significativo aniversario que estamos viviendo? Mire, yo creo que la persona más inapropiada hoy día es el presidente Boric de llamar a este encuentro, de firmar este documento por la fecha, como tratando de dar vuelta a la hoja con un reconocimiento. Puede sonar muy emotivo, pero él no es un interlocutor válido después de haber apoyado una constitución que nos iba a hacer a nosotros pedazos. Y en segundo lugar, él era el que con sus discursos, siendo diputado, llamaba a la violencia, el apoyo al estallido social. O sea, oiga, yo creo que si hay alguien que tiene menos autoridad moral en Chile para hacer un llamado de esta naturaleza, es él, porque él, senador, legitimó la violencia. Ahora será, senador, cualquier persona que haya aprobado la prueba entonces no tendría autoridad moral para encabezar o convocar en este contexto. No se trata de eso, pero no Gabriel Boric, ni el Frente Amplio, ni todos estos sectores que llamaban a la superioridad moral. Pero no, el presidente de la República, senador. El 62% de los chilenos rechazó esa constitución y los otros no es que sean violentistas, pero lo que querían con esa constitución es imponer un modelo totalitario de izquierda en nuestro país. Senador, era una opción legítima y válida, digamos, tal válida como la del rechazo, digamos, ¿no?
Ya, pero yo tengo derecho a opinar de que lo que ellos querían imponer era un régimen totalitario y mucha gente ingenuamente democrática votó a favor del apruebo. Yo estoy hablando de ciertos líderes que no tienen autoridad moral para venir hoy día a darnos lecciones de superioridad moral y el presidente no la tiene. Y yo valoro la consecuencia de la UDI, porque usted tendrá que entender que después de 50 años el país no debiera estar polarizado. Recordemos el año 93, con los presidentes de la República de aquella época, con Lagos, con Frei, con Bachelet. Estas fechas se conmemoraban con austeridad y no con tanta odiosidad como lo están haciendo, alentando odiosidades del pasado, y que hoy día, por ejemplo, esto es una opinión personal mía y que creo representar a muchos chilenos, es inminente el cierre, por ejemplo, de Punta Peuco, que lo hacen no por un sentido de justicia, sino por un sentido absolutamente de venganza, porque es una cárcel, no hay privilegios para nadie. Senador. Hay personas en las cuales tienen 75, 80 años, que tienen enfermedades terminales, no hay ninguna humanidad. Pero cuando trajeron a Honecker, estos mismos caballeros lo hicieron por humanidad, a una persona que mató en el régimen alemán, sí, en la dictadura de Honecker, mató a 70.000 personas. Entonces, senador, en materia de derechos humanos, estas personas tienen contradicciones vitales. Senador, ¿y usted siente que ese tipo de señales, por ejemplo, la iniciativa para cerrar Punta Peuco que han presentado algunos parlamentarios del oficialismo, parlamentarios comunistas, u otras señales, han sido señales erráticas de parte del gobierno? Cuando usted habla del clima de polarización al que estamos llegando, ¿usted se lo atribuye al gobierno en particular? Al gobierno, al Frente Amplio, al Partido Comunista. Al Partido Comunista uno puede entenderlo, pero ellos todavía no logran superar la derrota que tuvo el comunismo en Chile el año 1973. Entonces ellos dicen perdón. Ellos dicen sin perdón ni olvido. Bueno, entonces actúan de esta manera por venganza y han obligado al gobierno a cerrar esta entidad que es una unidad carcelaria, que me gustaría que los que quieren cerrarla fueran un día a mirarla y se van a dar cuenta del hacinamiento, el estado de salud de soldados viejos que tienen cáncer, enfermedades terminales, pero para ellos no hay ninguna humanidad. Pero senador, derechos humanos para los demás hay todo. ¿Y qué responsabilidad tiene su sector cuando la diputada Navellán, por ejemplo, califica como leyendas urbanas, así ocupó el concepto, los vejámenes sexuales en contra de mujeres en la dictadura, o cuando María José Hoffman de la UDI trata de equiparar las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura con lo que sucedió en el contexto de la UP, contextos absolutamente distintos, estaremos de acuerdo en eso? ¿Qué responsabilidad hay entonces en ese tipo de declaraciones altisonantes también y provocadoras? Mira, primero que todo, en la unidad, las comparaciones son odiosas. En la Unidad Popular hubo también horrores, que yo no voy a describirlos porque tendría que describir los otros errores, pero hubo horrores. Lo que sí quiero decirle, de por lo menos mi generación, nosotros hemos aprendido la lección del pasado y defendemos hoy día los derechos humanos porque aprendimos la lección como sector. El nunca más no va a existir en Chile, entiéndame, nunca más va a haber en Chile una intervención militar, porque los militares en Chile están pagando, las generaciones nuevas, un precio muy alto por el pasado. Y esas Fuerzas Armadas no van a intervenir jamás. El nunca más militar es un hecho real, como la defensa de los derechos humanos. Son cosas que están grabadas, que no es necesario escribir. Y no vamos a venir a firmar hoy día una declaración de conveniencia al momento político que está viviendo, diría yo, este gobierno. Y no me la señora Navellán
Es una señora que en un año creo que ha estado en 3 partidos distintos, tiene una odiosidad demasiado grande para decir las cosas. Ella no me representa. Lo único que le puedo decir es que nosotros hoy día somos tan defensores de los derechos humanos como cualquiera. Ahora, que tengamos una visión del pasado distinta, sí lo es, porque yo he justificado el 11 de septiembre, he explicado el 11 de septiembre, fue un momento histórico, o eran ellos o éramos nosotros, teníamos una mirada distinta sobre los derechos humanos, pero el tiempo, los años nos han hecho aprender. Y nos han hecho aprender y vemos que está tan desesperada que haya un cambio en la sociedad chilena, la izquierda y el Partido Comunista, que ahora para manipular hablan del negacionismo. Cuando uno explica el 11 de septiembre, ellos hablan del negacionismo. El negacionismo es una maniobra, una manipulación de las cosas. Senador, a propósito del cambio que usted dice ahí en las Fuerzas Armadas, el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ha publicado un libro con una reflexión bien profunda sobre el Ejército precisamente, a propósito de los 50 años. Y entre otras cosas plantea que Augusto Pinochet debió haber asumido su responsabilidad de mando y criticaba duramente las violaciones a los derechos humanos como una afrenta a la ética de los militares. ¿Qué les ha parecido ese análisis y en particular esa atribución que hace el excomandante Martínez? Bueno, primero el excomandante Martínez no tuvo la valentía de decir las cosas estando al mando del Ejército de Chile. Se podrá criticar como lo dijo o lo que dijo el general Cheire, pero el general Cheire fue un general que dijo la verdad, dijo su verdad, pero la hizo usando el uniforme. Este caballero, Martínez, que todos saben que dentro de la institución tiene un resentimiento familiar muy grande, que no voy a describir aquí, no se atrevió a decirlo vistiendo el uniforme. Escribe un libro y hace declaraciones en un diario nacional, en donde él habla de todo lo que usted ha señalado, yo diría que con 3 finalidades. La primera finalidad es promocionar su libro. La segunda finalidad es ganarse, yo diría, no sé, pues, la indulgencia de algún juez de izquierda para que lo libere de los cargos que llevaba adelante la ministra Rutherford sobre una situación de la justicia que él todavía no ha salido. Y en tercer lugar, yo le diría que el señor Martínez, cuando expresa sus opiniones, reflexiones profundas, yo le tengo que decir que el general Pinochet reconoció su responsabilidad política porque fue gobernante y comandante en jefe del ejército y no tenía por qué reconocer una responsabilidad penal porque las responsabilidades en todos estos actos en que se acusó al ejército, las personas están presas, cumpliendo condena, otros se han muerto y son responsabilidades personales. Senador Moreira, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirme y expresarme en estos minutos largos, porque a veces cuando uno dice algunas cosas lo sacan de contexto. Yo he dicho lo que verdaderamente siento. Gracias por el contacto nuevamente. Buen día.